arrancar. Entonces vamos a hacer la presentación. El tema del cual vamos a hablar hoy es de filosofía y videojuegos, elementos de un humanismo digital. Y pues entonces vamos a ver que esta presentación tiene unas características un poco particulares. Tiene digámoslo así, una consideración muy importante en términos de lo que nosotros vamos a hablar como pues, la tarea de las humanidades en los mundos digitales. Entonces vamos a mirarlo. Nuestra primera diapositiva, bueno, dice acá Press Start, es decir, vamos a arrancar y arrancamos básicamente con un temario. Voy a dividir esta presentación en 3 grandes temas. El primero, un tema estrictamente filosófico que vamos a conectar justamente con nuestro tema de la filosofía y los videojuegos, y es el problema del humanismo digital. Vamos a hacer una muy rápida revisión del tema del humanismo, en particular del humanismo del siglo XX, cómo se pensó y cómo se entendió, y posteriormente pues vamos a mirar qué es eso del humanismo digital. 2, investigando con videojuegos, y 3, de cómo los videojuegos nos dan que pensar claramente en el marco pues de un humanismo digital. Entonces vamos por ello. El primer tema es justamente el problema del humanismo digital. Cuando nosotros hablamos de humanismo digital, a veces parece que estuviéramos hablando de términos contradictorios, ¿no? Es como si se hablara de un palo de metal, ¿no? O algo por el estilo. Porque justamente hemos entendido muchas veces lo humano en contraposición a lo digital, a lo mecánico, a lo cibernético, etcétera, etcétera. Y pues vamos a ver que es una de las formas de comprenderlo. Esto no es gratuito, esto nace a partir de distintas formas en las que nosotros entendemos el humanismo. Nosotros podemos entender por humanismo una concepción clásica que reivindica los fundamentos de nuestra cultura grecorromana y eventualmente incluso también judeocristiana, ¿sí? Cuyo mejor exponente ha sido siempre el Renacimiento. También podemos entender por humanismo el proceso de emancipación en nombre de la libertad y la reivindicación de los derechos, que es de una u otra forma la manera en la que se presentaron las revoluciones del siglo XVIII y comienzos del XIX como formas de proyectos humanos, y eventualmente el diálogo actual que tenemos los seres humanos con la tecnología podríamos entenderlos como humanismo. No obstante, esto no siempre ha sido claro, y esto lo va a demostrar justamente una producción bibliográfica bien importante que pues tuvo lugar en el siglo XX, comienzos del XXI. Tenemos acá 4 grandes textos que van más o menos desde mediados del siglo XX hasta la actualidad sobre el tema del humanismo. De derecha a izquierda tenemos 2 textos que están de una u otra forma en contra de la propuesta del humanismo. Tenemos la tesis de Martin Heidegger en su texto de la Carta sobre el humanismo, donde el profesor Heidegger es enfático en reconocer que el problema de la filosofía no es simplemente un problema de ismos, no es un problema de hacer existencialismos, estructuralismos y mucho menos humanismos, porque en el fondo el humanismo no es más que otra forma de olvidar la pregunta por el ser. Heidegger va a insistir en este texto que si quisiéramos hablar del hombre habría que entenderlo como el pastor del ser, lo que quiera que ello signifique. Una tesis, haciendo eco de estas tesis, Félix Duque en su texto Contra el humanismo va a mostrar cómo el humanismo de una u otra forma, términos de Félix Duque, ha pervertido el destino de las preguntas filosóficas, haciéndonos preguntar por lo humano de ciertos aspectos, no sé, lo humano de la política, lo humano de la naturaleza, lo humano del conocimiento, cuando realmente la filosofía no necesariamente tiene que centrarse en lo humano, sino que tiene que centrarse en la naturaleza, en el conocimiento, en la ontología, etc. Son 2 posturas un tanto extremas, pero vamos a mirar qué tradiciones antihumanistas las ha habido. El texto de Jean-Paul Sartre, muy conocido, El existencialismo es un humanismo, y más reciente el texto de la doctora Martha Nussbaum sobre una tradición cosmopolita en la cual se defiende también un humanismo, van a reconocer que la filosofía en general y las ciencias humanas
ciencias sociales y humanas en particular, van a tener una responsabilidad por pensar lo humano y por reivindicar lo humano y por entender qué es lo humano. Entonces nos vamos a dar cuenta que la pregunta por el humanismo en el siglo XX pues va a tener una tensión entre humanistas y antihumanistas, entre aquellos que ven en la tarea de la filosofía una pregunta por lo humano del ser, por lo humano del conocimiento, por lo humano de la sabiduría, de la vida, de la virtud, etc. Y otros que quieren ver en la filosofía una tarea al margen de lo humano. Eso nos pone a nosotros en una confrontación. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de humanismo y de formación humanista, lo primero que se nos viene a la cabeza son los mitos griegos, la antigüedad clásica, aquella que fue emulada en el Renacimiento. Y entonces tenemos acá a mano izquierda la Ilíada de Homero, pero tenemos adaptaciones a mano derecha como Percy Jackson, el último héroe del Olimpo, que fue toda esta saga de novelas de Rick Riordan, que luego terminó también en películas. Y oye, pues se establece una tensión, ¿no? Estaríamos a favor de que estudiáramos el mundo griego porque claramente hay una tradición humanista que surge de él, pero estas adaptaciones actuales nos resultan un poco, oye, por no decir frívolas, superficiales, y si podemos referirnos a Homero y al original y siempre a los más antiguos, pues lo vamos a hacer. Pasa lo mismo cuando nos vamos ya, digamos, a una perspectiva un poco incluso más juvenil, a una perspectiva del manga y del anime. Sí, si voy a hablar de los dioses griegos, pues me refiero a los textos clásicos, al corpus humanista de los textos que nos hablaron de los dioses, como el de la naturaleza, los dioses de Cicerón, la Ilíada de Homero, la Odisea, la Eneida de Virgilio, etc. Hablar de los dioses griegos a partir de caballeros del zodiaco podría resultar muy superficial, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con los videojuegos. Cuando nosotros tenemos una contraposición entre la Ilíada de Homero y God of War 2, ¿sí? God of War, el dios de la guerra, básicamente en el primer juego uno ha matado a Ares, el dios de la guerra, y uno ha adquirido el lugar de Ares en el Olimpo. Uno dice, pues esto como juego está bien, pero siempre preferimos los clásicos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera los clásicos han sido parte y han sido el núcleo de la tradición humanista. Pero ¿es esto así? Peter Sloterdijk, en su texto Normas para el Parque Humano, establece un punto de interrogación muy importante acerca de esta consideración que hemos estado charlando. Nos dice Peter Sloterdijk lo siguiente, me permito leer. En sustancia, el humanismo burgués no era otra cosa que el pleno poder para imponer a la juventud los clásicos obligatorios y para declarar la validez universal de las lecturas nacionales. De acuerdo con ello, las propias naciones burguesas serían hasta cierto punto productos literarios y postales, ficción y postales, ficciones de una amistad predestinada con lejanos compatriotas. Más adelante lo va a decir en otros términos, la era del humanismo moderno como modelo escolar y educativo ha pasado, porque ya no se puede sostener por más tiempo la ilusión de que las macroestructuras políticas y económicas se podrían organizar de acuerdo con el modelo amable de las sociedades literarias. Peter Sloterdijk se hace una pregunta muy sugerente y la vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Por qué es más humanista o por qué entendemos por humanismo a alguien que habla de los dioses griegos leyendo la Ilíada y la Odisea y no viendo animes japoneses o viendo películas de Percy Jackson? ¿Por qué entendemos que es más humanista quien contempla las formas de Atenea y de Apolo a partir de unos cuadros del Renacimiento como los de Rafael y no los que mira la figura de Atena en Caballeros del Zodiaco? ¿Por qué eso es más humanista? Lo va a decir en estos términos y ahí replica completamente las tesis de Heidegger. Dice Sloterdijk, página 30 de Normas para el Parque Humano. Este neohumanismo que desesperado vuelve su mirada a Roma, pasando por Weimar, significa el sueño de la salvación del alma europea mediante una bibliofilia radicalizada, una ilusa exaltación melancólico-esperanzada del poder civilizador e incluso humanizador de la lectura de los clásicos. Si se nos permite por un momento la libertad de meter en un mismo saco como clásicos a Cicerón y a Cristo.
Claro, hemos construido un marco de la tradición humanista en términos de lo que ha sido la tradición de las humanidades. Y esta tradición claramente la arrastramos hasta el Renacimiento. El Renacimiento pasaba por allá en el Trivium en particular y rastreaba todo ello en el reconocimiento de la retórica, de la gramática y de la lógica en los antiguos. Es decir, un buen humanista es aquel que ha leído a los clásicos y ha pensado con ellos y se vuelve heredero de esos clásicos. Pero ¿esa es la única forma de entender el humanismo? El mundo europeo lo ha entendido así, o por lo menos en este caso tal como lo presenta Sloterdijk, el mundo alemán, algo por el estilo lo estaban mostrando Heidegger en su texto La Carta sobre el Humanismo. La pregunta es, ¿tenemos otra forma de mirarlo? Tenemos entonces acá la propuesta. Ante la Odisea de Homero, en términos de videojuegos, tenemos distintos videojuegos que nos hablan de la misma historia, del mundo griego, de la persecución de los dioses y de cómo se da el regreso a casa. Assassin's Creed, Age of Mythology, God of War y el más reciente juego de Ubisoft que ambientado en el mundo griego, Immortals Phoenix Rising, nos ponen como telón de fondo este problema. Y sin embargo, unos hacen parte de lo que llamaríamos una formación humanista y por ende académica y los otros no. Si leemos la Odisea de Homero en una clase, tiene sentido. Si yo les digo, bueno, la tarea es jugar Age of Mythology, quizás no tanto. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos invita a hacernos Sloterdijk. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos entendiendo por humanismo? Y la pregunta que hacemos nosotros, ¿cómo esta dimensión de la relación entre filosofía y videojuegos nos permite pensar el humanismo en términos digitales? Ahí nuestra pregunta, ¿por qué preferir los clásicos sobre los videojuegos? Es una pregunta y la hacemos en términos, como lo decía el profesor Cristian, no en ánimos de clasificar a quienes prefieren unos a otros, sino en términos de reflexionar. Un volumen sacado por el proyecto de investigación IDI de Historia de los Videojuegos de la Universidad de Salamanca, si mal no estoy, sacó en el 2020 un texto muy genial, está disponible online de manera gratuita y los invito a consultarlo, que se llama Humanidades Digitales y Videojuegos. Y la tesis que sostienen desde la introducción es que el humanismo se dice de muchas maneras. Reconstruyendo las tesis de Andrew Coxon en su texto What is Humanism, él va a decir que el humanismo lo podemos entender actualmente de cinco maneras. Primero, el humanismo es una comprensión de nuestra realidad. Segundo, el humanismo es una comprensión de lo que somos nosotros mismos. Tercero, el humanismo es una pregunta por la buena vida y los destinos que nosotros tenemos como personas en el curso del mundo. Finalmente, el humanismo hace parte de la moralística, es decir, es el estudio de los mores, de las costumbres, dentro de las cuales incluimos claramente las buenas costumbres. Y finalmente, el humanismo es una reflexión sobre la acción práctica. Esto puede sonar un poco un pleonasmo porque pues toda acción es práctica, pero la tesis del profesor Andrew Coxon es que cuando hablamos de acción práctica nos estamos acercando un poco a justamente los resultados de los resultados de nuestras acciones que tienen que ver y de los cuales depende el destino de nosotros como seres humanos, ¿no? Quiero que nos quedemos con esta noción de humanismo. Las otras nociones de humanismo están bien, pero si nosotros nos damos cuenta, están enmarcadas en una única tradición muy grecorromana, judeocristiana, dice Sloterdijk, si podemos meter a Cicerón y a Cristo en el mismo talego. Y son concepciones válidas, muy sugerentes y muy valiosas y que han formado toda una tradición. No obstante, en un contexto globalizado y en un mundo digital, pensar qué es el humanismo en términos de múltiples tradiciones es un reto que se nos presenta de manera actual y creo que para ello los videojuegos nos van a servir de gran manera. Por eso, la tesis que quiero sostener en este momento es la siguiente. El humanismo digital no es tanto un canon de lecturas civilizatorias, como lo denunciaba Sloterdijk, sino más bien la vindicación de mundos de significación, surgidos de la variabilidad de formas de existencia humana. Claramente esto no tiene únicamente que ver con los videojuegos, hay otro tipo de narrativas digitales, hay otro tipo de arte digital, hay muchas formas en las que la tecnología nos lleva a fomentar, a permitir el florecimiento de lo humano, como lo dice Martha Nussbaum, y justamente hacia allí es a donde apuntamos, ¿sí? A que el humanismo digital no se trata tanto de un canon de lecturas, de esto te hace humanista y esto no te hace humanista, sino más bien se trata de la vindicación de espacios de significación a partir de las variabilidades de lo que nosotros somos.
Entonces no se trata de elegir entre, oye, mira, lo de arriba es una pintura romántica de lo que fue el mundo griego, lo que era la Acrópolis, y abajo tenemos una imagen de lo que es el rediseño de Atenas del siglo V antes de Cristo, la Atenas de Pericles, en el juego de Assassin's Creed Odyssey. ¿Cuál es mejor? Oye, no se trata de elegir. Se trata de pensar lo humano a partir de nuevos escenarios de sentido, ¿sí? Quizás hoy en día, por la manera en la que nosotros entendemos cómo entendemos nuestra relación con el pasado, por la idealización que tenemos del mismo, etcétera, nos presentamos un pasado un poco diferente a como lo pensaron los pintores de hace 2 siglos o siglo y medio. Y se trata justamente de eso. No se trata de elegir, sino se trata de pensar lo humano en distintos contextos. Vamos entonces con nuestro segundo apartado. Una vez aclarada la noción de humanismo, de que el humanismo se dice de muchas maneras y por lo menos hemos visto 5 maneras en las que lo podemos decir, vamos a mirar cómo esto tiene que ver con una investigación filosófica a partir de videojuegos. En términos generales hay mucha bibliografía. Yo he seleccionado muy puntualmente estos 4 referentes porque me considero que son referentes sugerentes, valiosos, asequibles en términos de su contenido, pese a las distancias idiomáticas que podamos tener. El primero es el texto del profesor Joaquín Antonio Seabra Fraile, que se llama Bosquejo, una metafísica del videojuego, libro publicado en el 2012 y que es el resultado de su tesis doctoral, es decir, fue publicada hace más o menos 10 años, una tesis doctoral que empieza alrededor del 2008. En esa época la relación entre filosofía y videojuegos todavía estaba muy cruda y sin embargo él encuentra una serie de referentes en la filosofía muy válidos y muy útiles para pensar la configuración del mundo del juego, la configuración de lo que es un videojuego. Traigo a colación simplemente una cita para motivar la lectura de este maravilloso texto y dice el profesor Seabra Fraile allí: se puede hablar entonces de una mundaneidad virtual en el sentido heideggeriano de mundaneidad, lo que sin duda haría remover los huesos de tan venerable amigo de los senderos en el bosque de su tumba. Pero ¿a qué viene esta irrupción de babarismo? Se preguntará el lector. A lo siguiente: al wittgensteiniano juego del lenguaje que jugamos. Como nosotros lo vemos ahí en el apartado 2 de su libro, Lógica, Géneros y Mundaneidad Virtual, él va a establecer una teoría en términos muy heideggerianos y muy wittgensteinianos de lo que es el espacio del mundo. Con Heidegger reconoce que el espacio del mundo se define por su mundaneidad y con Wittgenstein va a mostrar que un espacio de juego se entiende como un espacio lógico. Entonces, oye, es un autor que a partir de los videojuegos está pensando relaciones de nociones de espacio en Heidegger y Wittgenstein. Creo que es un buen elemento que nosotros podemos seguir para pensar filosóficamente. Otro texto, este salió en el 2020, es del profesor Daniel Fege. Él es un profesor alemán y se llama Philosophie des Computerspiels, filosofía de los juegos de computador o juegos de video, como se dice en alemán. Y pues ahí tenemos el subtítulo 2 que dice los juegos de computador o los juegos de video como objeto de estudio de las disciplinas filosóficas. Y en este apartado nos va a decir que si bien los videojuegos no poseen preguntas filosóficas per se, es posible abordar los videojuegos desde diversas partes de la filosofía, como desde la estética, la teoría de la acción, la ontología, la ética. Es decir, los videojuegos nos dan que pensar. Esta idea va a ser desarrollada en esta compilación que llevó a cabo el profesor John Richard Sagen en el libro The Philosophy of Computer Games, la filosofía de los juegos de computadora, de los juegos de video, y nos dice que en términos generales hay 2 razones para hacer una filosofía de los videojuegos. La primera es que existe una necesidad de examinar y clarificar críticamente los conceptos básicos de este tipo de investigación. Y la segunda es que los videojuegos presentan, me faltó ahí la N, un contexto en el que muchas preguntas de la tradición filosófica pueden ser abordadas de nuevas maneras e incluso nos pueden brindar nuevas respuestas. Eso, oye, es una apuesta interesante. Y si la filosofía es apertura al pensar, pues pensar a través de videojuegos es claramente una apertura a ello. Este texto que se llama 10 cosas que pueden enseñarnos los videojuegos acerca de nuestra vida y acerca de todo, es un texto escrito por 2 profesores de filosofía, si mal no recuerdo son graduados doctorales de la Universidad de Chicago.
Es un texto que se mete un poco más en la onda de los libros, digamos, de divulgación, y lo dicen de manera directa y clara. Dice: el propósito de este libro es usar los videojuegos para explicar la filosofía y luego mejorar su vida. A través de 10 capítulos nosotros mostraremos que los videojuegos pueden ser filosóficamente complejos, éticamente ricos y moralmente instructivos, etcétera. Y ahí tenemos la imagen de un pensador con un control conectado a una consola, a unos audífonos, etcétera. Es decir, una forma de mostrarnos que es posible que nosotros mantengamos la tradición de reflexión filosófica humanista en nuevos contextos. Y esto es algo que a mí me parece maravilloso de este libro. Entonces, ¿en qué consiste en el fondo nuestra propuesta? Y mi propuesta en este apartado es muy sencilla y pues quiero emularla a partir de siguiendo el ejemplo de otro filósofo. Cuando Reinhard Koselleck escribe un texto que se llama Historias de conceptos, que es el famoso método de Koselleck para hacer historia de las ideas o historia de los conceptos en este caso, Hans Blumenberg reconoce que es posible darle una vuelta más de tuerca y hacer conceptos en historias. ¿A qué voy con esto? Yo considero que no se trata únicamente de hacer filosofía de los videojuegos, sino que podemos hacer justamente videojuegos con filosofía, o dicho en otros términos, ¿sí? Podemos reconocer que en los videojuegos hay conceptos, ¿sí? Que los conceptos animan los videojuegos, o dicho en otros términos, podemos reconocer que jugar es también una forma de pensar. Y esto es una tesis que comparto con Gadamer, que comparto también con Eugen Fink y que comparto pues muy en el fondo, y si lo leemos de manera un poco ligera, con el mismo Huizinga. Bien, por temas de tiempo me voy a saltar esta diapositiva para centrarme acá, que ya voy, y con esto arranco mi tercera y última parte de esta presentación. Este es un pequeño ejemplo que yo tuve la oportunidad de mostrarles en este momento y en el que trabajé en el transcurso de la pandemia. Es un libro publicado en la UAM que se llama Videojuegos y Lenguaje, editado por nuestra querida doctora y amiga Blanca López. Y es un libro que está tratando de pensar las relaciones de videojuegos y lenguaje. En este libro he participado como autor de uno de sus capítulos, el capítulo 7, que hace referencia al lenguaje religioso en los videojuegos. La pregunta por la salvación en torno al lenguaje común de la religión en los videojuegos. ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi hipótesis? Bueno, ahí están todos los 4 apartados de mi capítulo, etcétera. Pero ¿cuál es la idea? Mi idea es justamente mostrar que en los juegos aparece también una idea religiosa, secularizada, dinamizada por estrategias ludificantes, etcétera, pero hay ideas religiosas. Los filósofos pensamos con quienes han pensado y pensamos a partir de sus ideas. Encontrar ideas religiosas en videojuegos me permite a mí abrir un escenario reflexivo de, oye, el lenguaje común que existe entre los videojuegos y la religión. Si están interesados, con mucho gusto me avisan y luego les comparto este capítulo para que lo podamos leer y mirar. En el fondo, y esta es un poco la idea, todo videojuego expresa una idea. Tomé esta captura de pantalla de un videojuego colombiano, está diseñado, fue ganador de una convocatoria que hizo el Ministerio de Cultura en el 2020 que se llamaba Crea Digital, y se llama Pasajeros. Es un juego gratuito, se puede jugar, se descarga y se juega gratuitamente, y básicamente uno es un taxista en Chapinero y uno recoge a alguien que es un psiquiatra, que se denomina a sí mismo un vampiro porque vive de lo que le saca a las otras personas. Y él dice, oye, mira, Chapinero es un estado mental, ¿no? Quienes hemos vivido en Bogotá, quienes conocemos Chapinero, este tipo de expresiones nos muestra justamente una idea de que los lugares no se remiten únicamente a ser lugares, sino, oye, podemos entenderlos en otros términos, como una idea. Un desarrollo de esta diapositiva en particular va a tener lugar en una presentación que haré en un evento internacional en un par de semanas en Alemania. Entonces luego les cuento cómo va el desarrollo. Bien, tercer y último apartado de cómo los videojuegos nos dan que pensar. Cuando nosotros arrancamos justamente un ejercicio de filosofía y videojuegos, lo primero que nos aborda es la pregunta de, bueno,
¿Cómo pensamos con videojuegos? ¿Cómo pensamos con videojuegos? Lo primero que nosotros debemos ver es que al final de cuentas los videojuegos hacen parte de la expresión humana. Por ello, el profesor Daniel Feige dice que podríamos tener un abordaje estético, que más que definir los videojuegos desde una perspectiva ontológica en términos de qué es un videojuego, la pregunta fundamental es ¿qué expresa un videojuego? Porque el videojuego se entiende en términos de su estética. Oye, es una postura discutible, pero es una postura sugerente. Nosotros podríamos incluso tomarlos en términos heideggerianos. Heidegger, en su texto ¿Qué significa pensar?, en estas lecciones, nos va a decir que nosotros no elegimos el objeto del pensar, sino que aquello que más merece ser pensado, en la traducción de Guadarrama o en la traducción de Trota, aquello que nos da que pensar, se nos da. Nosotros no elegimos qué pensar. Esto es una invitación simplemente a que nosotros pensemos con videojuegos en contextos digitales, con narrativas digitales, ¿sí? Si nos dan que pensar. Esto no es una prescripción, no es que todos tengamos que pensar con videojuegos. No, simplemente estamos mostrando que pensando con videojuegos podemos repensar las tradiciones humanistas en contextos digitales. Porque los videojuegos nos hablan de experiencias humanas. Tenemos un taxi pasando frente a Astor Plaza. Los videojuegos nos conectan con tradiciones y tenemos la saga de Assassin's Creed, que es una de las sagas que han reconstruido distintas épocas históricas con un nivel de detalle importante, y tenemos que los videojuegos expresan ideas, y tenemos un videojuego muy curioso que se llama The Novelist, el novelista, y es la historia de un autor que está frustrado y está bloqueado porque no puede escribir su última novela y se muda a una casa para terminar de escribir su novela, y nosotros jugamos como un fantasma que está en la casa y tenemos que ayudar al novelista a terminar su novela. Oye, son otro tipo de experiencias. Por ello, podemos decir que los videojuegos son humanismo, me faltó la O, perdón, porque nos instauran en tradiciones, nos incluyen en tradiciones. Hay un videojuego que es el videojuego de Assassin's Creed Odyssey, que tiene lugar, como ya se los ha mostrado, en el siglo V a.C. Y entonces ahí tenemos una de las conversaciones de Sócrates, y Sócrates en un banquete en la casa de Pericles dice: oye, no son los poderosos sino los dioses los que otorgan la justicia. Y más adelante nos hace la pregunta de: oye, Trasímaco, ¿coincidimos en que gobernar es un arte? Son reflexiones traídas claramente de los diálogos platónicos puestas en un videojuego. Entonces nosotros podemos incluir incluso las tradiciones del humanismo más tradicional en el marco de un videojuego. Ahora, podemos hacer variaciones. Una de las misiones que tenemos dentro del banquete, dentro de este simposio en la casa de Pericles, es emborrachar a Eurípides. Es un juego, es una misión divertidísima porque estamos con Sófocles y Eurípides, y básicamente debemos emborrachar a Eurípides para que nos dé una información importante para el juego. Esto es ficción, obvio que es ficción. Esto no es real, obvio que no es real. Pero hay un momento en el que cada uno de los dos poetas empiezan a recitar y a contar partes de sus obras. Estos juegos son construidos con historiadores, con académicos, con investigadores de altísimo nivel, y pues digamos que tienen una reconstrucción muy sugerente. Si nosotros no simplemente nos dedicamos a jugar, sino entendemos que jugar es una forma de pensar, podemos encontrar en ello un caudal de tradición importantísimo, del cual digamos toda esta tradición nos está invitando a participar. Bueno, esto lo hemos visto. Incluso en el juego nos aparece un Aristócles chiquito. Ya sabemos que Aristócles es Platón, y nos dice a manera de una confidencia de: oye, no se lo digas a otros, pero me da envidia que hayas estudiado con Sócrates, yo también espero hacerlo. Oye, es un videojuego, nos pone a un personaje, Aristócles, en ninguna parte nos dice que es Platón, pero uno lo reconoce como Platón. Esta es la primera y prácticamente única reconstrucción digital que hay de la figura de niño de Platón. ¿Qué tan cercana o no cercana es? Podríamos tener nuestras reservas, pero oye, en un mundo digital hemos podido interactuar con Eurípides, Sófocles, Sócrates adultos e incluso con un Platón niño. Eso automáticamente se vuelve una invitación para que por fuera de los mundos digitales nos acerquemos a sus obras. Entonces los videojuegos también funcionan en esta misma tradición. Otros tres juegos que tienen un trasfondo del humanismo clásico.
Immortals Fenyx Rising, que era el que les está mostrando ahí a la izquierda, es un juego maravilloso en el cual básicamente sale Tifón, uno de los titanes, le quita los poderes a los dioses y tienen que esperar a que un humano los salve. El humano se llama Fénix, justamente. Y tenemos ahí todo el juego, es una narración entre Prometeo y Zeus. Ellos están contando la historia del juego y es un juego maravilloso. Tenemos otros juegos más de plataformas tipo 2D que nos muestran un poco, digamos, algunos estilos de estética, como Nyx Quest arriba a la derecha, o como el juego Apoteón, en el cual nosotros jugamos como si fuéramos estas figuras de las jarritas de arcilla y de barro que habían en la antigua Grecia. Sí, más o menos, que también inspiraron la animación de la película de Hércules de Disney. Y oye, todo el juego tiene esa estética e incluso tiene una reconstrucción importante de lo que era el mundo cerámico griego. Entonces son formas de acercarnos a ello. Pero no es la única manera en la que los videojuegos son humanistas. Los videojuegos son humanismo, y me volví a comer la O, porque nos llevan a comprendernos a nosotros mismos. Tenemos el juego que se llama The Longing. The Longing literalmente se traduce como eso, como la espera. Básicamente es un juego en el que nosotros somos este enanito que está ahí abajo con ojos amarillos, esperando a que nuestro rey despierte. Es un juego que se juega durante 400 días calendario. No es tiempo del juego, es tiempo, digamos, tiempo real, es nuestro tiempo. El juego demora 400 días. El rey dice al comienzo del juego: me voy a despertar en 400 días, y literal el juego dura 400 días. ¿Y qué hacemos nosotros mientras tanto? Oye, pues pasear por las cavernas del reino, tener todo listo para que el rey despierte, pero son 400 días. El juego se llama The Longing, la espera, y pues justamente trata de mostrarnos cómo los juegos no únicamente son acción, sino que presenta la experiencia de la espera como forma de juego. Eso tiene muchísimo que ver y podríamos abordarlo desde toda la reflexión de Marquardt y de Blumenberg, de una compensación ante la velocidad del mundo, de una perspectiva metaforológica de la misma realidad de la vida, etc. 3. Los videojuegos son humanismo porque nos enfrentan a la pregunta por la buena vida y los destinos de la persona. Tengo a continuación esta presentación de este juego, que es un juego que en particular me gusta mucho. Se llama 12 Minutes, 12 minutos, y nos cuenta una historia en la que básicamente estamos viviendo un mundo en loop. Un mundo en loop donde lo que nosotros hagamos, ¿sí?, se va a repetir y se va a repetir, y básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar pequeñas acciones. El argumento es muy simple. Tenemos una cena romántica con nuestra esposa en nuestro apartamento, llega la policía, acusa a nuestra esposa de homicidio, nos da una golpiza y los resultados pueden ser fatales o no. El juego se reinicia cada 12 minutos. Cada 12 minutos. Eso nos pone una experiencia diferente respecto a nuestras acciones, ¿sí? Nuestras acciones. ¿Cuál es el resultado de nuestra acción? Y nuevamente, pues, ¿cuáles son los alcances de la misma? 4. Los videojuegos son humanismo porque nos ayudan a comprender nuestras decisiones morales. Tengo el ejemplo de Life is Strange, que es un videojuego muy sugerente en el que nuestra personaje es la figura de la derecha, es Max, que tiene el poder de regresar el tiempo, y por regresar el tiempo y salvar al papá de la amiga de la izquierda, que es Chloe, pues cambia la realidad, y en una realidad alternativa ella queda en un accidente, pues queda cuadraplégica en un accidente, y nos pide que le practiquemos la eutanasia. Oye, es un videojuego que nos pone de frente a la tarea de nuestra responsabilidad con el otro, ¿sí? ¿Estamos dispuestos a darla o no? ¿Dar la muerte? La famosísima pregunta de Derrida. Es un tema difícil, y los videojuegos, justamente porque nos cuestionan y nos preguntan sobre nuestros dilemas morales, tienen un espacio dentro del marco del humanismo. Finalmente, los videojuegos son humanismo porque nos llevan a reflexionar sobre la realidad práctica. Este es un juego muy bonito, también se lo recomiendo, tiene sus años, 2009, que se llama Bright, y es un juego en el que también podemos devolver el tiempo. Y la idea del juego es la que tenemos ahí subrayada: poder eliminar el daño y aún así aprender del error. Ahí tenemos un pequeño GIF donde se nos muestra un poco cómo funcionaría el juego, más o menos, y básicamente la historia consiste en que nosotros pues tenemos que ir recogiendo unas piezas, armando un rompecabezas, y en el fondo es todo un gran rompecabezas temporal. Podemos aprender del error y aún así, ¿sí?, no sufrir las consecuencias. Es una pregunta muy sugerente.
En definitiva, y esta es la tesis que quiero sostener y con ello termino, los videojuegos son humanismo porque nos invitan a pensar humanamente y pues obviamente lo hace en el contexto de marcos digitales. Por ello, estos 5 elementos que hemos presentado considero que dan pie para que nosotros hagamos una reflexión desde un humanismo digital a partir de una interacción entre la filosofía y los videojuegos. Que los cielos nos miren con su beneplácito. Muchas gracias por su atención y si quieren seguirme en este proyecto, yo tengo una página en Facebook y otra en Instagram sobre filosofía y videojuegos. Será un placer continuar con nuestras conversaciones por